Hola, yo soy Carlos Lugo y estaré tratando el tema de la insuficiencia renal aguda y crónica. Comenzaremos con la aguda. Bien, pues tenemos que la insuficiencia renal aguda se entiende por la reducción del filtrado glomerular, con la consiguiente disminución de lo que va a ser la capacidad de los riñones para excretar los productos nitrogenados y mantener así el equilibrio hidroelectrolítico, siendo esta reducción potencialmente reversible y desarrollándose en un periodo de horas o días. Esto es lo que le da la denominación de aguda. Bien, tendremos que vamos a encontrar una retención de productos nitrogenados que se va a estar detectando normalmente por la elevación de lo que va a ser la urea y la creatinina en sangre. Al tener un filtrado deficiente, pues tendremos que no se van a estar desechando los metabolitos de la sangre y por consiguiente, pues tendremos lo que será una retención de dichos productos nitrogenados. Y según la severidad y la duración de la disfunción renal, pues se podrán presentar lo que son alteraciones metabólicas, hiperpotasemia, variaciones en el equilibrio de los fluidos en el organismo e incluso la afectación a otros órganos. Bien, hasta el momento no hay una definición estandarizada de la insuficiencia renal aguda. Sin embargo, los criterios más frecuentes que podemos encontrar son clínicos y bioquímicos. Los clínicos, pues tendría que aparecer una oliguria, o sea, una ausencia de lo que es el filtrado glomerular, presentando cantidad menor a 400 mililitros al día. Y los criterios bioquímicos, pues sería una creatinina sérica mayor a 0.5 miligramos por decilitro o por encima del 20 al 50% del valor basal o por encima de un valor definido. Y pues una combinación de ambos criterios clínicos y bioquímicos o la necesidad de tratamiento sustitutivo. Tendremos que en cuanto a la epidemiología, pues solamente un 1% de los pacientes que ingresan en el hospital tienen un ingreso debido a una insuficiencia renal aguda. Estos pues tienen mayor riesgo de desarrollar IRA tras el ingreso al hospital. Y la incidencia anual que tenemos en esta patología es que la población general adulta entre 50 y 736 casos por millón de personas y que llegan a precisar diálisis oscila entre los 22 y los 200. Entre la edad de 15 y 50 años es de 17 casos por millón de personas. Y entre los 80 y los 89 años es una cantidad de 949 casos por millón. Bien, tendremos que los pacientes con mayor riesgo de insuficiencia renal aguda tras el ingreso al hospital, pues van a ser aquellos que estén operados, ya sea debido a algún aneurisma aórtico, alguna resección intestinal, alguna cirugía cardiotorácica, aquellos pacientes politraumatizados y aquellos pacientes con un fallo multiorgánico. Bien, en cuanto a la fisiopatología, pues tendremos que nos estaremos encontrando con una isquemia y una reperfusión. Comenzando, lo podemos simplificar en 10 puntos, que comenzando por la presencia de pigmentos, en este caso hablamos de hemoglobina y mioglobina, seguido de una hemólisis o destrucción celular, posteriormente una lesión estructural en el epitelio tubular, reducción de ATP por apoptosis o necrosis. Y la lesión por isquemia, posteriormente, se comenzará con la pérdida del borde en cepillo apical de la célula tubular proximal, un desprendimiento de microvellosidades, las cuales pues estará exponiendo áreas de lo que es la membrana basal y áreas focales de dilatación tubular próxima. Continuando con la formación de cilindros tubulares distales y la reducción de la tasa del filtrado glomerular, que es lo que nos va a estar dando el diagnóstico, nos va a estar sugiriendo el cuadro de insuficiencia renal aguda. Bueno, de insuficiencia renal, y ya dado del tiempo o la duración que tenga dichos hallazgos clínicos o de laboratorio, pues ya es lo que nos dará la pauta de si se va a ser catalogada como aguda o como crónica. En este caso continuamos hablando de la aguda. Bien, en cuanto a las alteraciones en el citoesqueleto, pues tendremos también lo que es la pérdida del ATP intracelular, la interrupción de la F-actina por una despolimerización a nivel del citoesqueleto
y también una inestabilidad de la membrana de superficie. Posteriormente, ahora, después de la alteración, viene la pérdida de actina del citoesqueleto, comenzando con una pérdida de uniones estrechas y adherentes, un aumento de lo que va a ser de la permeabilidad intersticial y una fuga de intersticios por daño en la membrana basal tubular. Siguiente, las bombas causan transporte bidireccional de sodio y agua en porciones apical y vasolateral. Y por último va a venir acompañado de un aumento de sodio en el filtrado glomerular alcanzando el túbulo distal. Posteriormente nos va de igual manera a desencadenar una reducción del filtrado glomerular. Una respuesta inmunológica de la lesión renal aguda va a estar afectando las células del sistema inmune innato y adaptativo. Bien, en cuanto a la clasificación de las causas principales, pues tendremos que en una situación de respuesta fisiológica adecuada a la hipoperfusión renal, pues sería que se preservaría la integridad, hablando de una insuficiencia renal aguda prerrenal, porque tendremos tres clasificaciones, lo que va a ser la prerrenal, la renal y la postrenal. La insuficiencia prerrenal, vamos a encontrar que se preserva la integridad del tejido renal. Esta es reversible tras la corrección de la causa desencadenante, como lo vemos aquí, prerrenal, o sea, antes del riñón, corrigiendo esa causa desencadenante. Y esta condición puede aparecer en cualquier enfermedad que curse con hipovolemia o reducción del volumen circulante efectivo, como situaciones de bajo gasto cardíaco, vasodilatación sistémica y vasoconstricción renal. Segundo, tenemos la insuficiencia renal aguda renal, ya en este caso a nivel de lo que es el riñón. Esta se va a deber al daño que producen las células tubulares como consecuencia de una insuficiencia renal aguda prerrenal. O sea, tendremos la renal se presentará a raíz de una prerrenal prolongada o inadecuadamente corregida. Es decir, tienes una insuficiencia renal aguda a nivel prerrenal. Si no resulta reversible o no se puede corregir la causa desencadenante, ya sea porque fue inadecuadamente corregida o prolongada o muy prolongada, estaríamos desencadenando una insuficiencia renal. O también podría ser causada por un fármaco que produce daño tubular directo, en este caso una necrosis tubular aguda tóxica. Y por último tendremos lo que es la insuficiencia renal aguda postrenal. La causa principal va a ser la obstrucción del flujo de la orina en ambos riñones o en un único riñón funcionante. Es decir, que solamente el paciente que solo tenga uno que esté funcionando de manera correcta. Por patología localizada desde la uretra hasta la pelvis renal. Esta insuficiencia, pues tenemos que al resolverse la obstrucción se recupera totalmente la función renal al encontrarnos con una postrenal. La uropatía obstructiva es más común en pacientes varones mayores con patología prostática, aquellos pacientes con antecedentes de cáncer intraabdominal o cáncer pélvico y pacientes con aneurismas aórticos inflamatorios. Bien, en cuanto al diagnóstico, pues tendremos que será muy importante contar con lo que es la historia clínica y una exploración física, y en su defecto o de ser necesario una exploración bioquímica de urgencia, la cual pues va a estar compuesta por análisis básicos de sangre y orina y lo que son los parámetros de funcionalidad, así como nos va a ayudar también una ecografía abdominopélvica y Doppler vascular y renal, ya yéndonos al tema de lo que es la imagenología, y las pruebas de laboratorio programadas y otras exploraciones, como lo pueden ser los análisis de orina, en este caso en busca de oliguria y proteinuria, así como las pruebas serológicas, análisis de proteínas, análisis hematológicos, que estos estarían buscando, pues como lo mencionábamos al principio, un aumento en lo que es la creatinina sérica, presencia de anemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Y lo que es el cálculo de IAT osmolar en caso de intoxicaciones y el examen de fondo de ojo también sería complementario para lo que es el diagnóstico.
Y aquí pues tendremos lo que son los parámetros para determinar la funcionalidad de la insuficiencia renal aguda. Tendremos los diferentes valores o diferentes parámetros que estaremos observando o buscando conforme a el elemento que decidamos evaluar primero. Que como tenemos presente sodio, el cociente de sodio, potasio en la orina, la osmolaridad de la orina, etc. Tenemos que complementario a lo que es el diagnóstico también nos servirán las pruebas de imagen, como una ecografía o un TAC en busca de una obstrucción, una pielografía descendente o ascendente, en este caso pues para evaluar la función y el área de lo que son las pelvis renales, así como una arteriografía y una resonancia magnética. Sin embargo, debemos tener en cuenta que pues no todos los pacientes siempre van a tener, o bueno, no todos los pacientes, pero en el servicio médico en el que nos encontremos, de ser público, pues probablemente no se encuentren todas estas herramientas que nos pueden ayudar. Es por eso que es necesario pues tener en cuenta lo sencillo, los análisis básicos de sangre y orina, que es lo que buscamos, y en conjunto con lo que es una exploración física. Y de nuevo, aquí tenemos algunos datos que nos ayudan a clasificar la insuficiencia renal aguda en prerrenal, renal y postrenal. En la prerrenal pues tendremos de nuevo el aumento de la creatinina después de episodios de depleción de volumen. Se puede presentar hipovolemia acompañado de sed, mareo ortostático, hipotensión ortostática, taquicardia ortostática, presión venosa yugular reducida y mucosas secas y signo del pliegue cutáneo. La mayor parte de estos signos que encontraremos acompañando la hipovolemia, si nos damos cuenta, pues todos tienen en común que son en posición ortostática. Esto podría ser debido a los niveles circadianos, a los niveles hídricos circadianos. Tenemos también, continuando con la prerrenal, pues tenemos la renal. En esta, el deterioro de la función renal aparece tras un periodo de hipoperfusión renal severa o moderada. Y este va a persistir a pesar de la normalización de la tensión arterial y la perfusión tisular. Para complementar un diagnóstico de lo que es una insuficiencia renal aguda a nivel renal, tendremos que se requiere revisar la historia clínica y conocer los posibles tóxicos renales administrados y factores favorecedores del desarrollo de insuficiencia renal aguda. En este caso, si estamos hablando de una renal, pues sería conveniente revisar primero si no presentó antes de buscar los posibles tóxicos renales administrados. En este caso, los factores favorecedores del desarrollo de insuficiencia renal aguda renal, que sea debido a una prerrenal prolongada o maltratada. Y por último, en cuanto a lo postrenal, tendremos aquellos asintomáticos cuando la obstrucción se establece lentamente, pudiendo presentar dolor en flanco o hipogastrio, dolor cólico en flanco irradiado en ingle, etc. Entre otros algunos datos que tendremos relevantes. Bien, en cuanto al tratamiento, este debe ser encaminado a proporcionar medidas complementarias específicas para la causa. En este caso, comenzaremos con tratar la causa subyacente. Se necesita prescribir una adecuada hidratación. Se necesita corregir aquellos trastornos electrolíticos, así como la corrección de lo que es el ácido base. Debemos de manejar correctamente la uremia y un manejo nutricional adecuado para continuar con el tratamiento. Es decir, se requiere de un tratamiento de cierto modo más integral, tratando distintas causas para poder tratar de manera correcta lo que es una insuficiencia renal aguda, y obviamente pues haciendo énfasis o hincapié pues en las medidas necesarias dependiendo del nivel de insuficiencia renal aguda que nos encontremos, ya sea prerrenal, renal o postrenal, como lo comentábamos al principio. Bien, tendremos pues parte de los tratamientos, tendremos lo que es la diálisis, y pues tendremos aquí ya lo que son las indicaciones para una diálisis adecuada, otras opciones para lo que es lesión renal,
Y continuando ahora con la insuficiencia renal crónica. Tenemos que pues la insuficiencia renal aguda va a ser repentina y va a tener un periodo de evolución corto. La insuficiencia renal crónica tendremos que es la pérdida lenta e irreversible de la función renal, constituyendo el síndrome urémico, derivado de la acumulación de sustancias tóxicas en el organismo y el déficit de producción hormonal por parte del riñón. Como sabemos, el riñón también tiene una función endocrina. Bien, para empezar tendremos que la insuficiencia renal crónica se va a distinguir o le va a dar la denominación de cronicidad por un daño renal mayor o igual a 3 meses, definido como alteraciones renales, funcionales o estructurales, con o sin disminución de la tasa de filtrado glomerular, que pueden llevar a una disminución de esta, manifestado por cualquiera de los siguientes síntomas. Nos podemos dar cuenta por anormalidades por patología renal, marcadores de daño renal, incluyendo anormalidades en la composición de la sangre u orina o incluso anormalidades en los estudios de imagen renal. Tendremos también pues que va a ser sugestivo una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto durante 3 meses o igual a 3 meses con o sin daño renal, es decir, encontrarnos con una tasa de filtrado glomerular deficiente o baja por 3 meses o más, ya sea que presente daño o no presente daño renal, estaremos hablando de una insuficiencia renal crónica. De nuevo, la cronicidad o la denominación de cronicidad nos la da el tiempo, en este caso ya sea mayor o igual a 3 meses. Bien. Tenemos que la insuficiencia renal crónica es la resultante de diversas enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan lo que es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. En este caso, pues son dos patologías muy presentes o dos comorbilidades bastante comunes en lo que es la población mexicana, hablando ya de nuestro entorno social. Y vienen acompañados pues de una pérdida de función a velocidad variable. De nuevo, esto es variable porque al hablar de una larga ventana de tiempo de más menos 3 meses, pues estamos hablando que puede ser en general lenta e insidiosa. Y aquí lo estamos viendo, puede ser mayor o igual, entonces a lo largo puedes regresar a lo largo de meses o de años. Comenzando por una pérdida progresiva de la función renal, seguido de alteraciones metabólicas y endocrinas, desencadenando un síndrome urémico y pues un escenario fatal viene siendo la muerte del paciente si no se le pone remedio a estas anteriores. Bien. Ahora, aquí tenemos los estadios de la insuficiencia renal crónica de acuerdo a la clasificación de las guías K/D o QI. Tendremos que nos presentarán 5 estadios en donde describe el daño renal como en el estadio 1, pues un filtrado glomerular normal, pero con alguna evidencia de daño renal, ya sea sedimento urinario normal, debido a una biopsia patológica, etc. Tenemos aquí que va a ser un filtrado glomerular de mayor de 90, es decir, normal, pero pues ya se cuenta con alguna evidencia tomada de algunas de estas dos. Tendremos también en el estadio 2, 3, 4 y 5 ya se irá describiendo como una insuficiencia renal crónica leve, moderada, severa o terminal, siendo esta última pues ya precisando un tratamiento sustitutivo con lo que es la diálisis. Y pues lo que le va a dar esa descripción del daño renal, ya sea leve, moderado, severo o terminal, en cuanto al estadio respectivamente, va a ser la tasa de filtrado glomerular que nos encontraremos por minuto. Entre más baja sea la tasa de filtrado glomerular, mayor es el estadio de insuficiencia renal crónica, debido pues a la descripción del daño renal que va a presentar cada estadio correspondiente. Bien, las causas comunes de la insuficiencia renal crónica, no hay que olvidar que estamos en la crónica, van a ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial o la enfermedad vascular renal,
la glomerulonefritis, la nefritis intersticial, incluyendo una pielonefritis crónica, las nefropatías hereditarias o aquellas nefropatías congénitas también. Y pues algunas causas menos comunes que igualmente pueden desencadenar o caer en una insuficiencia renal crónica, pues son aquellas enfermedades metabólicas, las enfermedades vasculares, disproteinemias, enfermedades hereditarias, vasculitis, así como neoplasias y enfermedades estructurales. Y en cuanto a la epidemiología de lo que es la insuficiencia renal crónica, pues tendremos aquellas con mayor incidencia, aquellas razas con mayor incidencia, pues aquellas personas que sean de origen afroamericano y nativo americano. La prevalencia está aumentando en las últimas décadas, es algo que cabe mencionar en cuanto a la insuficiencia renal crónica. Y cifran la prevalencia en un porcentaje significativo de la población general, ya que en población general puede llegar a más del 5%. Es decir, estamos hablando de una prevalencia pues ya de una pues de un porcentaje significativo bastante considerable. La incidencia de lo que es la insuficiencia renal crónica comparada con la de las patologías más frecuentes como cardiopatía isquémica, ictus o diabetes o incluso cáncer, pero el elevado gasto sanitario que genera el tratamiento sustitutivo de estos pacientes convierte entonces a la insuficiencia renal crónica hace que esta entidad tenga una importancia de primer nivel desde el punto de vista epidemiológico, en este caso por el elevado gasto sanitario que presenta lo que es el tratamiento sustitutivo de estos pacientes. Bien, en cuanto a la fisiopatología, para no tomar mucho tiempo, podremos simplificarlo en que nos estaremos presentando con cambios hemodinámicos y estructurales. Gracias a aquellas sustancias con efectos vasoactivos, factores de crecimiento como la endotelina, la angiotensina 2, el tromboxano A2 y las prostaglandinas. Estarán presentando proteinuria, citocinas y cualquier enfermedad que produzca daño nefronal. Nos va a estar pues dando la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica. Y pues tendremos aquí lo que es la teoría de hiperfiltración, en el cual pues la disminución del número de nefronas funcionantes, que sabemos que tenemos millones, pues nos va a desencadenar una vasodilatación preglomerular, seguido de un aumento del flujo plasmático nefronal, posteriormente un aumento de la presión capilar glomerular que va a desencadenar en una proteinuria y posteriormente una insuficiencia renal progresiva. Sabemos que si esto es progresivo y no se trata las causas aparentes, pues estaríamos cayendo en la insuficiencia renal crónica de 3 meses o más. Ahora, en cuanto a la hipertrofia glomerular, presentará un aumento de la síntesis de los factores de crecimiento, aquellos factores fibrogénicos y proinflamatorios, desencadenando una glomerulosclerosis y de nuevo cayendo en lo que es la insuficiencia renal progresiva, que es un alto indicio o una alta amenaza de insuficiencia renal crónica. Y de nuevo aquí tenemos otra explicación. Al presentarse una proteinuria, se sigue de una reabsorción de proteínas en el túbulo proximal, que es en esa porción del túbulo proximal en donde se presenta lo que es la reabsorción, como tenemos aquí en este esquema. Tenemos aquí que en el túbulo proximal es donde se estará dando la reabsorción, seguido de la secreción y pues obviamente de la filtración, que es a nivel de la cápsula de Bowman, y la excreción, que es a nivel ya de los túbulos colectores. Bien, aquí tenemos un poquito más de esquema sobre lo que es la fisiopatología. Tendremos que, pues este va a estar estimulando la síntesis de factores de crecimiento, los cuales incrementarán la síntesis de matriz mesangial, aquellos responsables del crecimiento celular y fibrosis glomerular y mesangial. Y tendremos el factor TGF-beta a nivel intracelular, el cual se va a estar encargando de bloquear el paso de la fase G1 a la fase S a través de un bloqueo en la activación de ciertas quinasas. En este caso estaríamos hablando de la ciclina E. Y aquellas células permanecen en la fase G1 tardía hipertrofiadas, nos van a dar un aumento de actividad oxidativa y de citocinas proinflamatorias y moléculas de adhesión.
Bien, en cuanto a los factores implicados, tendremos estos cuatro, que va a ser la hiperlipidemia, la oxidación de lipoproteínas, la isquemia renal y el descenso de la presión de oxígeno tisular. La hiperlipidemia, pues tendremos que se podrá dar por fármacos hipolipemiantes, la cual la pueden retrasar. En cuanto a la oxidación de lipoproteínas, estimula la síntesis de endotelina, tromboxano y angiotensina, del que ya hablamos anteriormente. En cuanto a la isquemia renal, tendremos la capacidad estimulante de producción de factores de crecimiento y angiotensina 2, de igual manera, que iban bastante de la mano. Y en cuanto al descenso de la presión de oxígeno tisular, este va a inhibir la degradación de proteínas de la matriz extracelular, produciendo así lo que es nefroangiosclerosis, poliquistosis, envejecimiento fisiológico del anciano. Ahora, ¿cómo diagnosticar una insuficiencia renal crónica? Bien, pues tendremos lo que es el manejo del agua y los electrolitos, que el paciente puede que presente nicturia, poliuria, una osmolaridad baja y fija de orina. En este caso tendría una afectación directa en lo que es la médula renal y por consiguiente una deshidratación, y también lo que es el edema, debido a pues también una pérdida de capacidad de dilución de orina o una alteración de capacidad de la expresión del sodio. También tendremos lo que son las alteraciones lipídicas, en este caso una hipertrigliceridemia, un aumento en la LDL, VLDL y HDL, así como también alteraciones hormonales como una anemia e hipocalcemia o un hiperparatiroidismo. En cuanto también a la acumulación de productos del metabolismo, pues tendremos, como lo mencionábamos al principio, de igual manera con la insuficiencia renal aguda, la elevación de la urea y creatinina. Y por último, aquellas alteraciones del metabolismo fósforo-calcio, como por ejemplo una hipocalcemia debido a un déficit de la D3 activa o una elevación del fósforo. Bien, tendremos así también como los anteriores, pues lo que son enfermedades cardiovasculares, osteodistrofia renal, malnutrición incluso, alteraciones gastrointestinales, alteraciones neurológicas, alteraciones incluso de inmunidad, infecciones y neoplasias, así como alteraciones cutáneas. Bien, y esto pues tenemos aquí lo que es enriqueciendo el diagnóstico, pues tendremos el interrogatorio, que debe de estar fijado o poner atención en identificar la presencia de factores de riesgo para la insuficiencia renal crónica. Todo esto basado de la guía de práctica clínica. Bien, tendremos aquellos pacientes con factores de riesgo predisponentes y de inicio. Hay que, número 1, medir la tensión arterial. Número 2, determinar la creatinina sérica y estimar la tasa de filtrado glomerular. Número 3, determinar la relación albuminuria, proteinuria y creatinuria en una muestra aislada de orina, descartando así causas transitorias de albuminuria y proteinuria. En cuarto lugar, tendremos un análisis del sedimento urinario. Y en quinto, tendremos que solicitar estudios de imagen si es necesario y hacernos la pregunta si estos son normales. Recordemos que tenemos que detectar primero que nada anormalidad en los estudios de imagen, aunque no se presente algún daño anatómico evidente. Bien, y en cuanto, así como en la insuficiencia renal aguda tenemos diferentes estadios, pues tendremos también en la insuficiencia renal crónica. También tendremos 5 estadios, comenzando por una normal, seguida de una leve, de una moderada, severa y una terminal, que de igual manera acaba en un tratamiento sustitutivo con diálisis. De nuevo, la descripción del daño renal va a ser dada por la tasa de filtrado glomerular, lo que va a estar dando respectivamente la clasificación del estadio. Bien, y en cuanto al tratamiento, pues basta con una nefroprotección, con antihipertensivos, hipolipemiantes, restricción de la sal y proteínas en la dieta, así como la eliminación del tabaquismo y nefrotóxicos y control de peso. Como mencionábamos, al igual que con la insuficiencia renal aguda,
pues es un tratamiento más integral el que nos va a garantizar una recuperación adecuada del paciente para evitar que caiga en los demás daños orgánicos que ya mencionamos anteriormente. En cuanto a la proteinuria, pues tendremos hipertensivos, IECAS y ARAS. Estos son opcionales o a elección. También se tiene que incrementar poco a poco hasta la dosis terapéutica máxima de los siguientes fármacos: verapamil o diltiazem, así como amlodipina o nifedipina. De igual manera necesitaremos un control de glucemia, en este caso pues de la hemoglobina glucosilada A1C, como lo mencionábamos, una restricción de la sal en dieta, una restricción moderada de las proteínas en la dieta, en este caso hablándose de los estadios 1, 2 y 3, así como la prescripción de diuréticos, es decir, para reducir el volumen extracelular y disminuir de esta manera la tensión arterial con la actividad antidiurética. Podemos usar diuréticos tiacídicos para pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor a 30 mililitros por minuto, en este caso de igual manera en los estadios 1, 2 y 3, y los diuréticos de ASA ya para pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor a lo que son 30 mililitros por minuto. De igual manera, pues estaremos haciendo uso de lo que son bloqueadores de canales de calcio, no dihidropiridina, los cuales pues van a disminuir la progresión de la enfermedad renal diabética y no diabética, así como un manejo de las dislipidemias por medio de una medición del perfil lipídico con 10 horas al momento del diagnóstico de la enfermedad renal, después a los 3, 6 y posteriormente a cada año. Los objetivos a alcanzar con este seguimiento de tratamiento es llegar a un colesterol total menor a 175 miligramos por decilitro, una LDL menor a 100 miligramos por decilitro, una HDL mayor a 40 miligramos por decilitro y una tasa de filtrado glomerular menor a 150 miligramos por decilitro. Así como pues la implementación de hábitos positivos en lo que es el hábito de vida, como una dieta baja en grasas, como lo es la actividad física, evitar la ingesta de alcohol y el tratamiento de hiperglucemia si está persistente. En cuanto a las estatinas, pues estas nos van a ayudar a reducir la progresión del daño renal y la disminución de la excreción urinaria de albúmina. Los fibratos como el genfibrosil nos va a dar una hipertrigliceridemia moderada, para una hipertrigliceridemia moderada a grave. Y ya un manejo sustitutivo renal, pues sería ya para el último estadio, para el estadio terminal o el estadio 5, que sería una diálisis peritoneal